Saludos a todos los bateristas. El día de hoy vamos a hablar de metal. Específicamente los platillos y más específicamente sobre las aleaciones. ¿Pero qué es eso de las aleaciones? Quédense con nosotros y descubramos más sobre este tema acá en nuestro canal de El Drum Blog. Si te gusta este video, apóyanos con un poderosísimo like. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete para que veas más videos como este. Una aleación es el resultado de mezclar dos o más metales. Generalmente a altas temperaturas se derriten, se fusionan y crean un nuevo material. La idea es obtener diferentes propiedades, diferentes cualidades sonoras también. En general, hablando de platillos, tenemos una gran variedad de variaciones de bronce. Todos hemos escuchado lo secreto, lo privado que son las marcas de platillos en relación a sus fórmulas, a sus propias aleaciones. Pero digamos que es bien sabido que el bronce en general es una combinación de dos diferentes metales, el cobre y el estaño, junto a pequeñas cantidades de otros metales como por ejemplo la plata. Estas nuevas mezclas de metales, esos nuevos metales, estos nuevos materiales han sido creados para tener un mejor sonido, para fomentar durabilidad, diferentes opciones. Y por eso me parece súper importante que hablemos sobre todo esto para que ustedes tengan una idea de qué esperar de sus platillos a partir del material, de la base, del núcleo de estos instrumentos. El latón o brass no clasifica aún como bronce. Esta aleación generalmente se consigue combinando cobre al 63% y 37% de zinc. Muchos han visto estos platillos en baterías que ya vienen como con platillos integrados como baterías para principiantes, para estudiantes. Hablando de las propiedades de este material del latón, es un poco limitado su musicalidad. Es también menos resistente si se compara con otras aleaciones de bronce. Evidencia de su falta de expresividad o de musicalidad se ve sobre todo, por ejemplo, en los crashes. Escucho bastante un sonido como ¡kang! Y no existe tanto esa explosión, ese brillo de explosión. Pueden ser bastante brillantes, pero no tienen como ese carácter, no tienen esa complejidad armónica, no tienen esa paleta de frecuencias. Lo mismo ocurre con los rides, están tocando y no sale como toda esa cantidad de colores, de armónicos en estos platillos. Y su sostenido es realmente también limitado, son bastante cortos y no logran como expandir todo ese sonido. El latón es usado en hebillas de cinturones, en las perillas para abrir las puertas. Es un material bastante económico, es fácil de producir, es fácil su manufactura. Entonces lo mismo ocurre con los platillos. Son platillos que son más económicos, que son una buena oportunidad para empezar, una buena oportunidad para aprender sobre los platillos, para cuidarlos. Algunos de los ejemplos de estos platillos en latón o brass en el mercado actualmente son los PS3 y los 101 de Paiste, que de hecho Paiste, como siempre, llama las fórmulas de una manera diferente. Ellos lo llaman MS63, también en alusión a la cantidad de cobre en esta aleación, al 63%. Y también los SBR de Sabian están hechos de este material, de latón o brass. No es que quiera decir que sean malos, de que no sirvan, pero obviamente conociendo sus limitantes, bueno también ayudarles a ustedes a escoger su mejor sonido. Nickel Silver, otra aleación bastante interesante, no muy usada actualmente en el mercado. Fue muy popular, digamos que en los años 40, en los años 50 hubo bastantes modelos, bastantes series creadas con este tipo de aleación. A nivel de su composición combina cobre con níquel y zinc. Los porcentajes dependen de la marca. Por ejemplo, algunos utilizan 88% de cobre y el restante en zinc. Otros utilizan 60% de cobre, 20% de zinc y 20% de níquel. Como les decía antes, se utilizaban bastante por allá por los años 40 y 50. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas aleaciones, nuevas fórmulas, estas aleaciones quedaron más relegadas como platillos intermedios, principiante intermedio, aunque en la actualidad Paiste lo sigue utilizando bastante para la producción de sus gongs. Definitivamente una aleación bastante brillante, con bastante brillo, con bastante corte. Sabian utiliza esta aleación para la referencia Signature Garbage, hecha con Evelyn Glennie. Paiste también utilizó en varias series anteriores, más recientemente con la serie 402 y la previa versión de la serie 101, que era hecha de esta aleación antes de que pasara a ser hecha de latón.
Y es aquí donde se pone interesante este tema. Para crear platillos, las marcas utilizan una combinación de cobre y estaño con una pequeña cantidad de plata y otros materiales en cantidades muy pequeñas. Estas ofrecen una gran cantidad de opciones musicales y diferentes precios también. En el bronce, el elemento que más varía en su cantidad en la composición de la mezcla es el estaño. A mayor cantidad de a mayor concentración de estaño, va a haber va a haber una mayor cantidad de armónicos, un sonido un poco más bajo, un poco más cálido, mucho más complejo, mientras que obviamente a menor cantidad de estaño, el sonido de estos platillos va a tender a enfocarse, va a ser muy brillante y va a enfocarse quizás en las frecuencias altas, en las frecuencias brillantes, muy cortantes, espectaculares quizás para el rock, pero menos complejo, no ofreciendo quizás todo ese espectro que podemos ver en una aleación que tenga un nivel de estaño más elevado. El uso del bronce depende quizás de dos factores: sonido y costo. Algunas de estas aleaciones pueden ser consideradas mejores porque han sido usadas por hace cientos de años inclusive, pero el costo de producción, el costo de manufactura puede ser más elevado también, lo que hace que el precio final del platillo sea aún más elevado. Otros factores como escasez de material, que aumente el precio del material o alguno de estos materiales que se utilizan para la aleación, la maquinaria disponible para trabajar estos materiales, pero siempre es una pequeña relación entre estos dos factores, entre obtener un mejor sonido o buscar una mejor o nuevas cualidades sónicas y al mismo tiempo tener la variante del precio. En el mercado, las dos aleaciones de bronce más populares son B8 y B20. B8, también llamada por Paiste CuSN8 o cobre estaño 8, también conocida como la aleación 2002, tiene como composición un 92% de cobre y un 8% de estaño. La alta concentración de cobre hace que estos platillos tengan un poco más ese color rojizo, ese color cobrizo, obviamente por el cobre. La producción de estos platillos, la producción de esta aleación es más económica y fácil de producir. Esta aleación se puede producir en grandes láminas que luego pueden ser martilladas, pueden ser cortadas, pueden poner las campanas. Es mucho más fácil a nivel de producción, a nivel de una empresa, tener estas grandes láminas. Por eso la B8 también es conocida como sheet bronze, que es como una lámina de bronce. Vienen en láminas económicas. Su manufactura es obviamente mucho más sencilla, lo que también ayuda obviamente a que el resultado final de estos modelos tienda a ser en el mercado más económicos comparados a otros tipos de bronce. Su sonido es particularmente brillante, muy cortante, muy enfocado, con un sostenido quizás medio. Ofrecen mejor durabilidad comparado quizás como con el latón o brass, pero tienen menor durabilidad comparado con otros platillos hechos de bronce que tengan quizás un nivel de estaño más elevado. Quizás son un poco más propensos a cracks o dobladuras o cortadas en el platillo, ya que es un material bastante maleable por su alto contenido de cobre también. Por estas cualidades, el bronce B8 es utilizado en el mercado generalmente para platillos que van de principiante a nivel intermedio. Una gran excepción en esta regla es obviamente Paiste, que ha venido utilizando la aleación B8 CuSN8 para platillos de series como la 2002, la Big Beat, Giant Beat y los Roots. El sonido de estos platillos no solamente combina la aleación o las propiedades del B8, sino tienen un gran trabajo posterior a la creación de la aleación. Generalmente las marcas utilizan estos platillos para mantener los precios bajos. Entonces la aleación es económica, quizás no le ponen tanto trabajo de martillado, no tanto trabajo de lathing para mantener un nivel de precio bastante accesible. No se debe considerar el bronce B8 como algo económico y no tan bueno comparado a otra cosa. Ejemplos de otros platillos B8 aparte de los Paiste y Giant Beats, de los 2002, de los Roots, tenemos por ejemplo en Sabian los B8X. Antes B8 o B8 y B8 Pro también venían hechos de esta aleación, y en Zildjian tenemos los ZBT o ZBT. ¿Cuántos más tipos hay? Bronce B10, bronce B12, creo que ustedes pueden calcular cuál es la composición o la cantidad de estaño en estas aleaciones. Estaño de 10% en el B10, estaño de 12 en la de B12. Son utilizadas como un término medio, ofreciendo cualidades sonoras similares al B8, como entre B8 y algo más, pero igual manteniendo un nivel de precio quizás no tan elevado. Aún siguen siendo una aleación bastante fácil de manejar, un poco más
sencilla comparada a otras aleaciones, con un poco más de musicalidad, con un poco más de complejidad. A medida que se va utilizando un poco más de estaño, se va abriendo un poco más el espectro. Entonces hay un poco más de frecuencias bajas, hay un poco más de esa paleta de colores pasando. Puedo decir que es como si tuvieran un poco más de carne en ese hueso, un poco más de sabor saliendo de ese metal. A nivel de mercado plantean la posibilidad de quizás agregarle un poco más de trabajo después a la aleación. Generalmente esos platillos en el mercado no solamente están hechos de esta aleación, sino que también tienen un mejor trabajo de martillado, un poco mejor trabajo de lathing y de acabado, lo que produce que el resultado final sea un platillo un poco más elevado a nivel de gama, un poco más intermedio quizás. Zildjian ahora mismo tiene la serie S de platillos hechos en bronce B12, mientras que Meinl tiene sus platillos en B10 en series como la Classic Custom y la MB10. En el mercado, digamos que la gama se encuentra más en el término intermedio. Su sonido, su calidad puede ser considerada también como profesional. Hay que obviamente hacer un paréntesis y un stop acá para nombrar otra aleación, la Paiste Signature Alloy, también conocida como la aleación Sound Formula. Es una aleación desarrollada por Paiste y simplemente usada por ellos. La composición a ciencia cierta no es algo bastante claro aún, pero analizando y revisando papeles de la patente que ellos pusieron para esta aleación, uno ve que digamos que es una aleación de tipo bronce fósforo, lo cual significa que tiene un par de elementos diferentes al bronce común y corriente que estamos acostumbrados en B8, B10, B12, B20, pero su nivel de estaño ronda en aproximadamente los 14.7 y 15.1, digamos que en promedio es una cantidad de estaño del 15%. Paiste estaba buscando un mejor sonido. Ellos dijeron que querían buscar una aleación que produciera una mejor calidad musical, una mejor durabilidad, y ese fue el resultado con la Paiste Signature Alloy. No creo que sea justo ponerla simplemente como en el bronce y compararla con los otros, porque tiene otros elementos un poco diferentes, un poco más secretos, que le dan un poco de diferencia, un poco más de esa efervescencia que ofrecen estos platillos hechos en esta aleación. Brillantes, pero con mucho carácter, con mucha armónicos pasando, con mucho color, como pueden escucharlo en series como la serie Signature, la serie Traditionals y la serie Dark Energy, que también son parte de la serie Signature de Paiste. Una aleación bastante brillante, bastante hermosa, con mucha complejidad musical. Y ahora sí, la aleación clásica, utilizada desde hace cientos y cientos de años. Zildjian empezó a utilizar esta aleación hace tanto tiempo y empezó a desarrollarla en función de los platillos. Compleja, musical, resistente, con mucha durabilidad. Comparándola con todas las aleaciones que hemos hablado, es la que tiene una mayor riqueza de complejidad armónica musical y ofrece mucha complejidad en su sostenido también. Es irónico pensar que al comienzo de esta aleación, al momento de preparar esta aleación, el metal sale en un estado que es tan resistente como una lámina así de gruesa de vidrio, extremadamente frágil. Cobre al 80%, estaño al 20%, pequeñas trazas de plata. Esa es la composición del bronce B20. Sin duda alguna considerada la aleación profesional. Obviamente su complejidad viene también en la manera en que es construida, la que es preparada esta aleación. Ustedes han escuchado todos estos temas de lo secreto, de la fórmula secreta de Zildjian, la fórmula secreta de por acá, y que no miren mi fórmula. Y en realidad más que la fórmula, porque ya sabemos que es 80-20 con un poquito de plata, cobre y estaño, es más la preparación, es más como la receta, preparar esta fórmula lo que la hace especial. Porque si bien se saben los números y todo eso, lograr que este metal se vuelva un platillo de esta resistencia, de esta musicalidad, es algo que es muy difícil de obtener. Es bastante frágil, es bastante débil, hay que pasar por muchos procesos para luego tener un metal que pueda ser trabajado y convertido en un platillo. Todo este tiempo, toda esta labor, toda esta ardua investigación obviamente viene con un precio, y los platillos hechos en B20 tienden a tener un nivel de precio más elevado comparado a bronces B8, latón y brass. Algunos de los ejemplos en el mercado hechos con esta aleación, obviamente cualquier o la gran mayoría de platillos de las grandes marcas están hechos de este bronce B20. En Zildjian obviamente tenemos todos los Adris, todos los A Customs, K y K Customs, K Constantinople y Kirov están hechos de esta aleación B20. En Sabian AA, AAX, HH, HHX,
La gran mayoría de los Signatures y Paragons están hechos de B20 también. Vice te ofrece bronce B20 en algunas series como la Masters y la serie Fórmula 602. Todos los platillos hechos en la serie Bisons de Michael también están hechos de bronce B20. En el mercado también se conocen dos variaciones del bronce B20. Una turca o tradicional que viene como de esta zona del mundo, de Turquía, de Istambul, donde hay tanta historia sobre los platillos, que es una receta bastante tradicional. Por otra parte viene más la receta asiática, más la receta de China, donde es una receta un poco más inestable, con un elemento un poco más trashy. Es interesante, dos diferentes versiones. Esta asiática tiende a ser un poco más inestable y es usada también por marcas como Wuhan y Dream. Muchas otras aleaciones se pueden ver en el mercado. Algunas ofrecen hasta niveles de estaño del 25% y cualquier cosa en el medio. Ya ustedes tienen una idea básicamente de la influencia que tiene, digamos, el estaño en una fórmula, pero también se encuentran otras aleaciones hechas con manganeso, con magnesio. Algunas marcas inclusive utilizan hierro y acero para producción de platillos, como lo que hace Matt Nolan y su serie de platillos construida por él mismo. Pero estas que nombramos ahora son quizás las más populares, las más tradicionales en el momento de construir platillos en el mercado actual. No se olviden que la aleación es solamente el comienzo. A esto agréguenle múltiples y múltiples procesos: martillado, pasarlo por calor, luego enfriarlos, luego que el tornado, que el lathing, que por acá, que el acabado, que agréguenle esto, que el martillo un poco más por acá, y luego a ese punto es que van a tener un platillo. Pero la aleación, digamos que es donde todo empieza, y tener un poco de conocimiento sobre cada una de estas diferentes aleaciones que han sido creadas para tener diferentes cualidades, diferentes opciones, diferentes posibilidades sonoras, puede que les ayude a ustedes a tener una mejor decisión, o por lo menos tener una claridad de qué están hechos los platillos si alguien les pregunta, cultura general o lo que sea. Eso es todo por hoy a nivel de las aleaciones. Creo que hemos aprendido bastante sobre cobre, estaño, plata, manganeso, zinc, por aquí, todos estos metales haciendo algo bastante interesante en estas láminas de metal que llamamos platillos y que nos encanta pegarles. Recuerda que puedes suscribirte a este canal para tener más y más videos como este mandados cada semana a través de nuestro canal de El Drumblog. Más información también la puedes encontrar en nuestro page de Facebook, que cada vez más personas se están suscribiendo, y cualquier cosa que nosotros hacemos en el Drumblog aparece de primera mano en nuestro page de Facebook. Regálanos un like si te ha parecido interesante o has aprendido algo de este video, y nos vemos la próxima semana con otro video baterístico. Estamos lanzando también videos donde estoy respondiendo tus preguntas que nos puedes dejar debajo de este video cada fin de semana en un vlog donde respondemos, donde nos ponemos al tanto. Bastante curioso, bastante interesante, como siempre, aquí como todo en el Drumblog. Nos estamos viendo, les mando un abrazo baterístico bastante metalero, ya que con tantas aleaciones que hablamos el día de hoy, y nos estamos viendo. Un abrazo, chao. Pero eso es demasiado metal.